le cayó. Se le cayó. Tenemos que dar gracias primero al equipo, tiene un equipo extraordinario. Como yo les decía al inicio, por lo menos en el caso de mi esposa y mío, marcó nuestra vida. Marcó nuestra vida porque yo todavía tenía muchas dudas, porque obviamente una peluquería de 30 y pico de años no es fácil tomar decisiones de dejarla para entrar en algo que de alguna manera yo no conocía. Así que yo sabía que me tenía que enfrentar a una situación muy fuerte. Primero por clientes de más de 30 años que todo el mundo tenía opinión para darme. Y desde su punto de vista además era razonable. Porque me habían visto toda esa trayectoria y ellos no podían entender cómo yo podía dejar esa peluquería que me daba tanta satisfacción, que me daba dinero, que me dio la posibilidad de viajar, como ustedes van a ver en esta parte. Y yo todavía tenía algunas dudas de, ¿será verdad que esto me puede dar libertad? Yo sabía que funcionaba. El problema mío era que ya había entrado en una edad de 50 y pico y no era fácil. Así que mi cuestionamiento era, ¿será posible? Y me marcaron esta gente, Mauricio y Yera, creo que fueron los primeros que yo vi, esa convención que fue a los 2 meses, donde estaba Claudia también. Pues nada, yo vengo de un pueblito de 2.500 habitantes, pequeñito. Esa casa que ven ustedes ahí está remodelada. En esa época apenas tenía techo. Los balcones que ven ahí yo nunca los probé. Mi mamá me dijo que prohibido totalmente ponerse en los balcones porque nos podíamos matar, porque no tenían fondo. O sea, era una cosa terrible. La casa pertenecía a un terrateniente que no nos cobraba renta, pero tampoco podíamos hacer absolutamente nada. Yo me acuerdo que no tenía piso la sala. Un día se le ocurrió a mi papá, que era muy manitas, era muy habilidoso, poner un arco de yeso para subir a las escaleras, muy bonito, y mi madre le hizo una cortina. Mi madre nos hacía la ropa, en esa época se cosía, una situación delicada en España, y pusimos un piso de cemento. Para mí aquello era mejor que el mármol de Carrara, imagínate. Pues yo jugaba canicas ahí con los hoyos, después se me acabaron las canicas por el cemento. Pues a la semana vino un acto de alguacil que había que quitar todo lo que había hecho mi padre. Y eso me marcó de una manera increíble, porque tuvo que coger una mandarria y romper. Fíjate qué barbarazo el dueño del sitio, ¿verdad? Él pensó que de esa manera nos podía sacar y efectivamente después nos tuvimos que ir. Así que esta es mi familia, 3 hermanos, yo soy el más pequeño, decido venir aquí a República Dominicana y, como os contaba, después de entrar en esa pensión, empecé a recortar casa por casa. Hice la parte más difícil, pero para mí era vital si quería tener la mejor peluquería. Eso significaba tener que trabajar de 7 de la mañana a 10, 11 de la noche. Yo me acuerdo que iba a un barrio cerquita de Santo Domingo, tenía que cruzar el río, no había transporte, a pie, 10 kilómetros, para recortar un grupo de muchachos y volver. La gente me decía, ¿cómo puedes aguantar eso? Lo aguanto, la peluquería viene después. Así que fue bien interesante porque empecé a entrar en un ambiente de mucho nivel, de todas esas familias, empresarios tradicionales. Ya ustedes han oído hablar de la cerveza Presidente, de León Jiménez, que es una de las empresas más grandes de allí, del Café Santo Domingo, toda esa gente que sabía recortarlas. Y conocí un arquitecto que era muy famoso, era el niño mimado de Balaguer, que era el presidente de la República. Balaguer. Antes de eso, déjenme dejarles a Escape para que hable un poquito también de ella, dónde viene, y yo continúo con la historia. Pues bien, muchachos, estamos otra vez. Nada, vamos a contar un poquito de dónde yo vengo también, porque a veces la gente cree que uno es como se ve uno aquí arriba, ¿verdad? Y uno va cambiando muchas cosas. Pues nada, yo vengo de un pueblito que está a 1 hora y media de Santo Domingo, que es la capital de la República Dominicana. Se llama La Vega. Me contaron ahorita que también aquí hay un lugar que se llama así, ¿verdad? Ah, pero que ahí hace frío. Y en La Vega, que yo digo, hace mucho calor.
Ah, está viendo también. Ah, pero miren, son gemelas quizás. Nada, yo vengo de aquí, ahí está, por ejemplo, allá ustedes ven, es la Catedral de la Vega, una catedral muy bonita, donde la gente sale a visitarlo. Aquí arriba ustedes ven que hay un río, es el río Camus. Ahorita ustedes van a oír, ese río es significativo en la vida mía. Aquí estoy yo, esta que está aquí, tengo 12 años de edad, y aquí estoy yo cuando era delgada y modelaba. Yo modelaba, yo no hice nada de eso a ustedes, pero eso es otra historia. Y ahí estoy yo, y aquí estoy yo en mi primer empleo. Pues nada, yo vengo de una familia, somos 8 hermanos. Uno de ellos es del primer matrimonio de mi papá y somos 7 de padre y madre. Nosotros venimos de una familia, yo vengo de una familia económicamente pobre, no había dinero. Mi papá, maestro constructor, aprendió a trabajar la construcción solo, nadie le enseñó. Imagínese usted. Y mi mamá, ama de casa, y se dedicaba a cuidarnos a nosotros. En mi casa, nosotros estudiábamos en la mañana, íbamos a una escuela pública porque no había dinero para pagar colegios. En mi casa era tan fuerte lo que es la falta de dinero que había momentos que nosotros no había ni para comer en la casa. Nosotros íbamos a la escuela en la mañana, a veces salíamos a la escuela niños y sin desayunar porque no había desayuno. Y llegábamos a la casa a veces, yo recuerdo todos esos pequeños detalles, y llegábamos a la casa a veces ese día y no había comida tampoco. Imagínese usted cómo se sentía una madre que no le podía dar la comida a sus hijos. Ahora que yo tengo hijos, es que yo entiendo cómo realmente se podría haber sentido esa mujer, ¿verdad que sí? Desesperada, porque no había comida, pero ella decía, nosotros decíamos que no queríamos ir a la escuela porque teníamos hambre. Ella decía, tienen que ir a la escuela aunque tengan hambre, para que en el futuro ustedes no vivan como estamos viviendo hoy en día y ustedes hagan un cambio. O sea, mi mamá era una tremenda soñadora, una mujer que siempre estaba inspirando, a pesar de su situación, y mi papá, para mí, esto es un guerrero. Yo no recuerdo a mi padre nunca triste o debatido o nada. Mi papá era un ganador, un luchador. Entiendo que lo que él nos dio y lo que él logró era lo único que él tenía en sus manos. En esa época no le hablaron de hambre, no existía esta oportunidad para él. Así que ahí estábamos nosotros con todas esas situaciones. Nosotros vivíamos cerca de un río, allá el río Camus, como le conté. No vivíamos ahí porque nos gustaba el río y la pesca, nada de eso. Vivíamos ahí porque era un lugar muy económico y era lo que mi papá podía pagar en ese momento. Habían otras personas, compañeros, que vivían mucho más lejos, que podían pagar una mejor vivienda. Cada vez que llovía, caía una gotita de agua, pues entraba el agua en mi casa. Ya nosotros no queríamos ver que estuviera nublado porque sabíamos que iba a llover. Y el agua iba a entrar a la casa y iba a dañar las pocas cosas que teníamos. Y no nos gustaba, pero hubo un momento determinante en la vida de nosotros. Yo tenía 6, 7 años de edad, cuando una tarde empezó a lloviznar y no sabíamos que iba a pasar nada. Estábamos desconectados de lo que es las noticias y todo eso. Y había un huracán. Y empezó a lloviznar ese día. Y yo recuerdo que todo estaba tranquilo y de repente vemos que viene el agua, el río se desbordó, pero con una fuerza impresionante. Ese río venía acabando con todas las casas, porque eran casas que no eran muy fuertes. En ese momento nosotros vemos eso, mi papá dice que no va a salir de la casa. Ya usted sabe cómo nos sentíamos nosotros desesperados, nosotros sabíamos lo que puede pasar. Bueno, los bomberos tuvieron que sacar a mi papá. Eso está ahí, en la mente. Yo decía, Dios mío, esto no puede ser. Y yo recuerdo que mi papá me ha regalado una chancletita muy linda ese día, y eran escasas los regalos para nosotros. Y yo no quería que esa chancletita se perdiera. Entonces se me cayeron las chancletitas y ya tú sabes, el agua aquí. Y mi hermana me llevaba en la espalda y nos caímos las dos a buscar la chancleta. ¿Por qué ustedes creen? Nos estábamos ahogando también y los bomberos tuvieron que sacarnos. En el momento que a mí me sacan, yo recuerdo eso. Yo miré a todo mi alrededor y pude ver que habían muchas cosas, sillas, cosas de las casas, habían muchos cerdos, la gente normalmente tenía animalitos, gallinas y ese tipo de cosas, y yo las veía. Y llegué a ver también que venían cuerpos de personas ahogadas. Y eso se quedó en mi mente, y yo dije, Dios mío, ¿y qué es esto? Una niña de esa edad pudo entender que eso no era lo que yo me merecía. Yo dije, tiene que haber un cambio, esto no puede ser, yo tengo que ser diferente, yo tengo que ayudar a mi papá y a mi mamá para que ellos no vivan así, a mis hermanos también. Y eso me sirvió a mí para que yo empezara a veces a tomar decisiones y empezar a entender que habían cosas diferentes, que habían personas que vivían en casas lindas y por qué yo vivía en esta casa. O sea, empecé a darme cuenta de que había mejores cosas, empecé a darme cuenta que no todo el mundo vivía como nosotros.
empecé a darme cuenta que había gente que vivía muy bien y yo quería vivir muy bien. Y los compañeritos que vivían un poquito mejor nos decían a mi hermana y a mí, que era lo que siempre dábamos juntas, ahí va la de Villa Pececito. A mí me molestaba que dijeran de Villa Pececito, eso era una burla para nosotros porque siempre estábamos nadando. Realmente a mí no me gusta, José Ramón lo sabe, en piscina, en el tiempo que tengo que estar con mi esposo me he bañado ¿cuántas veces? 2 veces, ¿verdad? En piscina. Y él dice, pero ¿por qué tú no te bañas? Lo que él no entiende es que no quiero piscina. Yo vivía en una piscina todo el tiempo. Entonces, y yo digo, bueno, yo estoy bien, o sea, no me gusta. Voy a la playa y me siento a mirar todo, pero tú no me vas a ver bañándome ahí en la playa. ¿Por qué? Porque me bañé por mucho tiempo y me mojaba cada vez que llovía. Entonces, realmente, muchachos, en esa época yo tomé grandes decisiones internas como niña, de que habían cosas mejores. Yo quería vivir como vivían las otras personas. Y yo quería poder ayudar a mi papá y a mi mamá a que salieran por ahí, de donde estaban, y que antes de morir pudieran ver cosas diferentes y darse cuenta que existían más cosas. Siempre la gente decía, el que no ha salido de su país y no ha salido de otro país, de Estados Unidos y otro país, va a morir ciego. Y yo decía, yo no quiero morir ciega. Yo quiero ver qué hay más allá, yo quiero ver, todo eso estaba en mis pensamientos. Y en esa época, cuando yo vivía ahí en La Vega, yo fui al consulado. Después que crecí, yo fui al consulado a buscar la visa y no me daban visa. Y yo decía, pero ¿y qué es lo que pasa? Que no me dan la visa. O sea, es que yo no me merezco eso. Sí, yo me merecía eso, pero parece que no era el momento todavía. Pues nada, estábamos ahí, yo me di cuenta, ese huracán no solamente arrastró y destruyó lo que fue la casa y los bienes, sino que también arrastró y destruyó muchas emociones, muchos lazos sentimentales, porque nosotros nos tuvimos que separar porque ya no teníamos donde vivir. Mi papá tuvo que quedarse en La Vega trabajando y a nosotros los chicos nos mandaron a la casa de la abuela a otro campo. Ya tú sabes dónde estábamos nosotros. Y mi mamá se tuvo que ir a trabajar a una casa de familia para poder mantener un poquito y darnos lo que necesitábamos. Pasó un tiempo y luego nos reunimos nuevamente. Ya no era lo mismo porque ya estábamos más grandes y cada quien tenía ideas diferentes y todo eso. Pero yo quería ayudar, yo quería llevar dinero a mi casa, yo quería quitarle un poquito esa carga a mi papá, que mayor yo lo veía trabajando. Y yo le decía a mi padre, no te preocupes que tú vas a viajar con nosotros, tú vas a vivir bien, yo te voy a comprar la casa. Mi papá se murió antes de que yo hiciera todas esas cosas. Y te digo esto, porque hagan lo que tengan que hacer hoy. No lo dejen para mañana, porque tú no sabes, ese ser querido, cuánto tiempo te va a durar, cuánto tiempo va a estar contigo. Mi papá estaba ahí batallando con la vida. No quería irse de este mundo porque él entendía que él tenía que dejarle una casa a mi madre. Él entendía que él debía poner a mi mamá bien, a vivir bien, porque era una gran mujer, eso decía él siempre. Y él luchaba, llegamos al nivel de Esmeralda, después vuelvo a la historia. Y él sabía que yo estaba en Amway. Y él me decía, tú estás bien casada, mi hija. Pero él estaba ahí batallando con eso. Y enfermó mi papá. Yo era en Esmeralda en Amway. Y él estaba batallando entre la vida y la muerte. No quería salir. Y un día ya enfermito él, yo le digo, papi, ¿qué es lo que pasa? Que te veo. Y dice, mi hija, lo que pasa es que yo no puedo morir ahora porque es que yo no le he comprado la casa a tu mamá. En ese momento, yo me llené de valor y dije, papi, tú sabes que yo me hice diamante. Tú sabes que yo soy diamante en Amway, en el negocio que yo te dije. Y me dice, mi hija, pero tú no me habías dicho nada, y eso es cierto. ¿Y eso qué significa? Que no te preocupes, que te puedes decir que yo le voy a comprar la casa a mi madre. Un día después mi papá murió. Un día después. Te cuento esto para que no dejes de hacer lo que tengas que hacer. Porque tú no sabes hasta cuándo va a estar la gente que tú quieres, cuándo va a estar. Y dale lo que ellos se merecen. Antes de que partan a una mejor vida, mi gente. Así que nada, yo cuando estaba ahí en La Vega, yo decidí que yo quería salir, yo quería un empleo. Y empecé a buscar empleo, fui a una panadería que estaba cerca de casa, a esa edad, por 12 años, para ayudar. Le digo voy a esa panadería, una panadería grande, le digo, yo vine a buscar empleo. Y él me dice, yo no empleo niñas, porque yo era una niña. Y yo duré un mes buscando empleo, buscando trabajo. ¿Dónde ustedes creen que yo duré los 30 días buscando empleo? En la misma panadería, en el mismo sitio.
Yo iba todos los días ahí a don señor hasta que él dice, ok, vamos a hacer una cosa. Vístete mañana como una persona más adulta, peínate mejor y maquíllate un poquito para que te vea un poquito mayor. Y eso yo hice, y ahí estaba yo y me dio el empleo. Yo logré ocupar una de las mejores posiciones, o sea, yo fui encargada de personal, me daba la llave de la peluquería, de la panadería. Y él se iba de viaje y me dejaba la llave. Llegó un momento de pasaron 5, 6, 7 años, y yo digo a él que tengo que salir, que ya me voy. Que ya yo lo que le iba a dar a ella, yo se lo di, lo que yo iba a aprender, ya yo lo aprendí. Yo necesitaba hacer un cambio porque lo que yo ganaba ahí no daba para ayudar a mi familia. Pues decido, duré 2 años buscando empleo en La Vega y no encontré, gracias a Dios, no encontré un empleo. Y por eso decidí salir del pueblo para irme a la capital. Hace 11 años yo decidí que yo iba a cambiar mi estilo de vida y decidí irme a Santo Domingo a buscar un empleo. Mi hermano es militar y le digo, Sandro, llévame a Santo Domingo contigo, que yo quiero trabajar, yo quiero ayudar. Me dice, pero ¿dónde tú vas a vivir? Porque no hay donde vivir y a la academia no entran mujeres. Yo no, pero yo voy a las 4 de la mañana y yo estaba con mi maleta. Y me fui con él y él me dijo, oye, lo que vamos a hacer, te voy a llevar a la casa de una enamorada novia o amiga, no sé. Algo era, pero me dice, yo, ok, perfecto. ¿Y dónde ustedes creen que trabajaba la amiga o la novia de mi hermano? En la peluquería Otazo. Todos tienen. En la peluquería trabajaba esa persona. Y efectivamente me voy a su casa. A los 15 días yo tengo que irme de su casa porque el que no aporta económicamente en una casa, que no es tu casa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que irte. Pues me consiguieron mi primer empleo. El primer empleo que me consiguieron fue en un lugar donde se venden ropas usadas. Le llaman paca en mi país. Y ahí estaba yo, y en un barrio, pero yo estaba entusiasmada. Yo estaba entusiasmada porque era mi primer empleo, yo estaba en Santo Domingo, yo estaba en la ciudad. Y ahí estaba trabajando con muy buena actitud, pero yo entendía que eso no era lo que yo realmente fui a buscar. Después conocí a José Ramón y él me ayudó a conseguir un empleo en una institución bancaria muy buena, en la cual yo ocupé una buena posición, pero después de un tiempo renuncié, porque no me dejaban salir temprano y yo quería seguir estudiando. Me colocó en otra empresa, también ocupé buena posición y renuncié también. No hagan esto, porque eso no era lo que yo estaba buscando. Yo necesitaba algo diferente. Luego me colocó en una institución que son 5 grandes en el mundo, lo que es auditoría y contabilidad, o sea, ese era el tope. ¿De acuerdo? Empecé a trabajar ahí, pero me di cuenta también que eso no era lo que yo quería algo más. Ahora les dejo a mi esposo para que continúe un poquito. Este arquitecto lo recortaba aproximadamente cada 15 días y como la segunda vez le dije, diséñame la peluquería. Y él se reía, porque imagínate, no teníamos un centavo. ¿Qué peluquería? Me decía. Si tú no tienes un chef, diséñame la peluquería. Él me tenía harto. Entonces, la tercera vez cogí una cartulina que tenía un caballete allí de arquitectura y se la puse delante. Le dije, si no me diseñas la peluquería, no te recorto. Se rió, llamó a la secretaria, puso 2 cafés. Le digo, ¿qué quieres? Le digo, mira, ponme una cafetería que tenga una barra para que mis clientes se tomen un traguito esperando a pelarse. ¿Cómo? Estamos hablando, señores, del año 1972. Eso no existía en París, en Londres, en Los Ángeles y en ninguna parte. Ponme un saloncito de niños para que las mamás me traigan a los niños y yo los recorte encima de unos caballitos y de unos carritos. Ponme 2 cabinas privadas para hacer manicure, pedicure, tintes, limpieza de cutis, limpieza